¿Cómo están, niños? Muy buen día. Hoy en el curso de Ciencia y Tecnología nuestro tema a estudiar es óxidos básicos, ¿sí? Veamos, ¿cuál es su definición? Los óxidos básicos son compuestos, ¿sí? Ya sabemos que es un compuesto, que se forman, ya estos compuestos se forman cuando un elemento metálico, ¿sí? Recuerden los elementos metálicos que tienen en la tabla periódica, van a reaccionar con un oxígeno. ¿Ya? Va a reaccionar con el oxígeno, ¿para qué? Para obtener un óxido, en este caso óxidos básicos, ¿ya? Recuerda que el óxido será metálico y por esta razón, ¿sí? Se le denomina óxidos básicos, ¿ya? Entonces, veamos acá un ejemplo. Aquí tenemos, ¿no? Recuerda, el metal más el oxígeno me dará un óxido básico. Ejemplo, tenemos aquí al sodio, un metal, más el oxígeno. Recuerda, Miss, ¿por qué aquí tiene O2? ¿Por qué el 2? Porque el oxígeno siempre se muestra en su forma molecular. ¿Ya? Siempre, siempre. Vamos a trabajar con el O2 siempre. ¿Ya? Entonces, ¿qué me forman estos elementos? Me forman el óxido de sodio, ¿ya? Vamos a ver por acá algunas reglas necesarias para poder saber nombrar, ¿no? ¿Por qué primero va la palabra óxido? ¿Por qué el de? ¿Y por qué sodio? ¿Ya? ¿Por qué está al revés? ¿Por qué no sería de repente sodio de oxígeno? ¿Por qué es al revés? Óxido, ¿no? Viene del oxígeno, óxido de sodio. ¿Por qué al revés? Ya, sigo. Entonces acá vamos a ver las reglas para la nomenclatura, ¿ya? Entonces, para esto, ¿sí? Es necesario que recuerden qué es el número de oxidación, ¿ya? El número de oxidación es también llamado, en este caso, estado de oxidación, ¿ya? Y nos indica el número de electrones que un átomo puede ganar, perder o compartir cuando ¿qué? Cuando va a formar un compuesto, ¿ya? Recuerden, estos números de oxidación, disculpen la posición de la pantalla, ya está. Estos números de oxidación los vamos a encontrar sí o sí en cada cuadrito de los elementos químicos, ¿sí? Porque es una información que la tabla periódica te tiene que brindar, ¿ya? Y pues les voy comentando ya que hay algunos elementos que van a tener un número de oxidación, otros van a tener dos números de oxidación, pueden tener hasta 3, 4, 5, ¿ya? Entonces, acá les tengo un resumen. A ver, vamos a disminuir la pantalla. Ya, acá creo que se observa mejor. Listo. Entonces, observen aquí, ¿no? Ya está. Por ejemplo, aquí como pueden observar, el hidrógeno tiene número de oxidación +1 y -1, como pueden ver, ¿no? Luego, acá, pues en esta columna del grupo 1A, ¿sí? Vemos que todos los elementos tienen un estado de oxidación, que es 1, 1, 1, 1 y positivos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en la columna del grupo 2A, ¿sí? Pueden ver acá, ¿no? Que todos estos elementos tienen un número de oxidación o un solo estado de oxidación, 2 positivo, ¿ya? Pero, por ejemplo, observen aquí, acá, el cobre, ¿no? El cobre tiene dos estados de oxidación, +1 y +2. ¿No? Por ejemplo, observemos por acá el mercurio. Tiene dos estados de oxidación, +1 y +2. Y por ejemplo, aquí el cloro. Sé que no es en este caso un metal, pero lo voy a mencionar porque estoy explicando qué es el estado de oxidación.
Observen aquí el cloro. Tiene +1, +7, -1, +3, +5, +4. Tiene muchos estados de oxidación. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a trabajar con los elementos, ¿sí? Vamos a formar óxidos básicos solo con los elementos que tienen un estado de oxidación. Solo uno. ¿Ya? A ver, empecemos. Entonces, regreso a explicar las reglas. Ahora sí, como ya sabemos qué es el número de oxidación, continuamos. Entonces, para la nomenclatura, escribimos los símbolos, ¿sí? Acá pueden observar el ejemplo. Escribimos los símbolos del metal y del oxígeno con sus números de oxidación. Observen aquí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí el metal, potasio. Número de oxidación, a ver, vamos a ver. Aquí está. Número de oxidación, aquí lo tienen, +1, ¿no? Entonces, está bien. El número de oxidación lo ponemos en la parte de arriba, ¿ya? Por mientras, +1. Luego, dice, y del oxígeno también, ¿ya? Recuerda, el oxígeno también tiene que tener su estado de oxidación 2 ahí, arribita. Veamos. Oxígeno, ¿ya? Siempre vamos a considerar en este caso, el estado de oxidación 2 para poder formar el óxido básico, ¿ya? Siempre. Seguimos. Luego, intercambiamos los números de oxidación y los escribimos como subíndices. Si son números pares, se simplifican. Por ejemplo, acá está, ¿no? Luego, ¿qué dice? Sigan la dirección de las flechitas. Dice que el 1, el estado de oxidación 1 del potasio, va a bajar como subíndice para el oxígeno y el estado de oxidación del oxígeno, que es 2, va a bajar como subíndice para el potasio. Por lo tanto, como el 2 pasa para el potasio como subíndice, me queda así, K2. Y como el 1 pasa para el oxígeno como subíndice, me queda O1. Y como es 1, ya no lo coloco, ¿ya? Cada vez que tengan 1 nada más, ya no lo colocan. Y me queda K2O. O sea, óxido de potasio, ¿ya? Aquí, recuerda, si son números pares, se simplifica. Entonces, veamos acá. El bario va a tener número de oxidación 2. Observen. Aquí está, bario. 2. ¿Ya? Y el oxígeno ya saben. Vamos a considerar siempre el estado de oxidación 2. ¿Ya? Entonces, al ser el cruce de los estados de oxidación, al pasarlos como subíndice, ¿sí? Este 2 del oxígeno pasa para acá abajo como subíndice para el bario y el estado de oxidación del bario pasa como subíndice para el oxígeno y me queda lo siguiente. ¿Qué me queda? Bario 2 o 2. Y como son pares, simplifico, le saco la mitad y me queda 1, 1, es decir, va O. ¿Sí? Es decir, leyendo correctamente, óxido de bario. Ya está. Siempre así, niños, siempre esa va a ser la forma de escribirlo, ¿ya? Primero óxido, y ¿por qué de? Óxido de más el elemento, en este caso bario, en este caso óxido de potasio. ¿Por qué? Dice, en aquellos elementos con un solo estado de oxidación, ¿sí? Como los que estamos viendo ahora, por ejemplo, estos, ¿no? Los del 1A, los del 2A. Para nombrar el óxido correspondiente, se hace uso de la preposición de. ¿Ya? Siempre vamos a usar la preposición de. Solo para los elementos, para nombrar óxidos, que tienen como un metal, que este metal tenga solo un estado de oxidación. Solo para ellos.
¿Ya? Entonces, entre la palabra óxido y el nombre del elemento vamos a poner la proposición de. ¿Ya? Por ejemplo, aquí el sodio tiene número de oxidación o estado de oxidación 1. Aquí lo tenemos, sodio, 1. Solo tiene un estado de oxidación que es 1. Entonces, aquí está, 1 positivo, ¿no? Entonces, 1 pasa por acá abajo. Como subíndice del oxígeno, el estado de oxidación del oxígeno, que es -2, pasa como subíndice para el sodio y me queda Na2O, ¿sí? Por lo tanto, ya saben, lo único que digo, ¿cómo lo leo correctamente? Digo óxido de sodio. ¿Por qué de nuevamente? Porque el sodio tiene un solo estado de oxidación que es +1, ¿ya? Entonces, esto sería todo por el día de hoy, ¿sí? Luego vamos a ver cómo se nombran cuando los elementos tienen más de un estado de oxidación. Ya, por ejemplo, acá del cobre. ¿Cómo nombro cuando trabajo con el número de oxidación +1? ¿Y cómo lo nombro cuando trabajo con el cobre que tiene estado de oxidación +2? Ahí va a cambiar la nomenclatura, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después. Es aquí donde vamos a usar los prefijos ico y oso. Pero esto lo vamos a ver luego, ¿ya? Primero lo básico. Ahora sí, vamos acá a ver un ejemplito. Ya está. Por ejemplo, acá tenemos aquí calcio más oxígeno para formar el óxido de calcio. ¿Ya? Entonces vemos que en este lado izquierdo tenemos los reactivos y acá como producto, ¿qué me va a formar? El óxido de calcio. Este va a ser mi producto, ¿ya? Entonces el calcio, ponemos el símbolo del calcio, más el oxígeno. Recuerda que siempre va con subíndice 2, ¿no? El símbolo más el subíndice 2, porque es una molécula diatómica. Y me forma el óxido de calcio, ¿sí? Vamos a ver por qué. Recuerda que el número de valencia del oxígeno es 2, -2, y el calcio tiene valencia +2 también. Entonces, ¿qué haces? Intercambias, baja. Entonces se cruza. Recuerda que como son pares, se simplifica. Y por lo tanto, te queda calcio 1, oxígeno 1. ¿Ya? Y te forma entonces el óxido de calcio. Eso es todo, niños. Así vamos a trabajar hoy día. Veamos aquí un siguiente ejemplo. Tenemos aquí, vamos a reaccionar el sodio más el oxígeno, ¿sí? Recuerda acá poner los símbolos, ¿no? Del sodio y del oxígeno con su subíndice 2. ¿Qué me forman estos reactivos? Me va a formar el producto llamado óxido de sodio, ¿ya? Aquí recuerda colocar las valencias, los números de oxidación o los estados de oxidación de cada elemento, ¿no? Del sodio es 1 y del oxígeno es 2. Y recuerda, ¿qué haces? Cruzas, si intercambias, ¿no? El estado de oxidación que es del sodio que fue 1, pasa como subíndice para el oxígeno, y el estado de oxidación que fue -2, o en este caso simplemente vamos a considerarlo como 2, baja como subíndice para el sodio, y como observo que sus subíndices de ambos elementos son impares, simplemente lo dejo ahí y ya tengo mi nomenclatura, ¿ya? Ya tengo, perdón, la fórmula de, en este caso, este óxido básico, que es óxido de sodio, ¿ya? ¿Y por qué de? Porque en este caso sodio solo tiene un estado de oxidación, que en este caso fue +1, ¿ya? Solo por eso.
Listo, entonces niños, aquí nos quedamos el día de hoy. En la siguiente clase continuaremos con lo que corresponde a este tema. Hasta pronto, cuídense.